Las estrellas se ven diferentes desde la plataforma de observación de la enorme estación espacial alienígena. La capitana Laura Mitchell estaba de pie, con las manos entrelazadas a la espalda, observando las constelaciones desconocidas. Tras 30 años en la Marina Espacial, pensó que ya nada podía sorprenderla. Estaba equivocada. «Capitán, están listos para nosotros», dijo Peter Collins, ajustándose su uniforme diplomático formal como embajador de la Tierra. El peso del futuro de la humanidad recaía sobre sus hombros. Laura asintió. «No hagamos esperar al Consejo». El pasillo que conducía a la Cámara del Consejo se extendía ante ellos, lleno de representantes de 17 especies alienígenas diferentes. Algunos parecían casi humanos con pequeñas diferencias. Otros eran tan extraños que Laura no podía distinguir qué partes eran caras y cuáles extremidades. La cámara principal era una cúpula gigante con asientos dispuestos en círculos ascendentes en el centro. Había una plataforma donde Laura y Peter fueron dirigidos a pararse sobre ellos. Los consejeros alienígenas miraban hacia abajo con expresiones. Laura no podía leer. El consejero principal, Cyborax, se levantó de su asiento. Su piel era azul grisácea y sus 4 ojos parpadeaban. Patrón inquietante. Representantes de la Tierra. Su voz resonó a través del traductor en el oído de Laura. Les damos la bienvenida a la Sociedad Galáctica. Peter dio un paso al frente en nombre de todos los humanos. Les agradecemos esta histórica reunión. Venimos en paz y amistad. Un murmullo se extendió por la cámara. Laura sintió un escalofrío que le recorrió la espalda cuando Cyborax levantó la mano para pedir silencio. Nuestros científicos han estudiado su especie con gran interés. Cyborax dijo, hemos accedido a registros genéticos de toda la galaxia. Lo que descubrimos es inquietante. Un holograma apareció sobre ellos. Mostraba ADN humano girando lentamente. Otro consejero habló. Este patrón genético contiene marcadores de modificación artificial. Los humanos fueron diseñados por los antiguos. Una especie que desapareció hace 50.000 años. Creaban armas. Laura sintió que se le secaba la boca. Eso es imposible. Evolucionamos de forma natural en la Tierra. La evidencia sugiere lo contrario. Cyborax dijo, se sabía que los antiguos veían especies primitivas con rasgos que mejoran el combate. Su inusual adaptabilidad. Su agresividad. Su manada. La vinculación con miembros no emparentados de su especie. Estos no son naturales. Rasgos. Peter dio un paso al frente, incluso si eso fuera cierto, lo cual discutimos, los humanos de hoy son pacíficos, hemos superado nuestro pasado violento. Cyborax tocó un panel de control. Imágenes de la historia humana llenaron la cámara. Guerras. Armas. Destrucción. Tus registros. La historia es predominantemente conflictiva, dijo un consejero con aspecto vegetal. Ninguna otra especie en el Consejo tiene registros tan extensos de asesinatos de su propia especie. Laura quiso discutir, pero no pudo negar las imágenes. La historia de la Tierra fue realmente sangrienta. El Consejo ha tomado una decisión. Dijo Cyborax. La humanidad representa un riesgo inaceptable para la estabilidad galáctica. Está sentenciado al exilio más allá del brazo de Oran. Peter jadeó. No puede simplemente desterrar una especie entera. Podemos y debemos. Dijo Cyborax. Tus capacidades más rápidas que la luz son nuevas. Tienes pocas colonias. La contención aún es posible. Esto es injusto. Dijo Laura dando un paso al frente. A pesar del protocolo. Nos estás juzgando por nuestro pasado, no por quienes somos ahora. Un consejero con tentáculos por extremidades hizo un gesto de desdén. Ese es el propósito del juicio, predecir el comportamiento futuro. Basado en acciones pasadas. Cyborax levantó la mano. La decisión es definitiva. La humanidad tiene un ciclo solar para retirar toda presencia del espacio del Consejo. Pueden colonizar más allá de los marcadores fronterizos en el brazo de Perseo. Cualquier humano encontrado en territorio del Consejo, después de este tiempo, será expulsado por la fuerza. Si nos negamos, Laura preguntó, aunque ya sabía la respuesta. El holograma cambió para mostrar la flota del Consejo, miles de naves de guerra que hacían que la Armada de la Tierra pareciera de juguete. Entonces, la extinción dijo, Cyborax, simplemente elige sabiamente. Mientras los escoltaban, Peter parecía derrotado. ¿Qué hacemos ahora?
Laura se enderezó el uniforme. Nos vamos a casa. Se lo decimos a nuestra gente. Y luego construimos algo tan grandioso ahí fuera, en el brazo de Perseo, que algún día estos alienígenas se arrepentirán de habernos expulsado. Peter estudió su rostro. ¿De verdad crees? Eso es posible. Laura volvió a mirar las puertas de la Cámara del Consejo mientras se cerraban. Nos tienen miedo por una razón. Demostrémosles la razón mientras su nave partía hacia la Tierra. Laura vio cómo la estación alienígena se hacía más pequeña. La humanidad acababa de enfrentar su mayor revés, pero algo le dijo. Este fue solo el comienzo de una historia mucho más grande. 10 años transcurrieron en un torbellino de actividad frenética. La noticia del exilio de la humanidad había unido a la Tierra de una manera que nada más podría haber hecho. Viejos enemigos se convirtieron en aliados y los recursos que antes se gastaban en la lucha ahora se dirigían a la supervivencia. Frank Williams se encontraba en el centro de mando de la Iniciativa Espacial Global, observando docenas de pantallas que mostraban la construcción de naves coloniales en órbita como director de operaciones. Había envejecido 20 años en los últimos 10 años. Su cabello, que antes era oscuro, ahora era gris y tenía profundas arrugas en el rostro. Informe de estadísticas, dijo a la sala de ingenieros y coordinadores cansados. La nave colonial 17 acaba de pasar las pruebas, dijo. Un joven oficial. Eso nos sitúa en 32 naves listas para el lanzamiento. Frank asintió. No era suficiente, pero tendría que bastar. La fecha límite del Consejo se acercaba rápidamente. La puerta se abrió y Olivia Rodríguez entró como ingeniera jefe. Había creado los nuevos sistemas de propulsión que llevarían a la humanidad a su lejano exilio. Tengo buenas noticias, dijo con los ojos brillantes. A pesar de su agotamiento, las pruebas de alcance de los nuevos motores superaron las expectativas. Podemos llegar más lejos en el brazo de Perseo de lo que pensábamos. Frank se permitió una pequeña sonrisa que le da a nuestra gente más opciones de asentamiento. La mala noticia es que hemos detectado naves del Consejo en los confines de nuestro sistema solar. Olivia añadió que son tempranas. La sonrisa de Frank se desvaneció. ¿Cuántos cientos? Tal vez miles. La tecnología está más allá de todo lo que tenemos. Un profundo silencio invadió la sala. Todos sabían qué pasaría si la humanidad no se hubiera ido. Cuando llegó la fecha límite, Frank presionó un botón en su consola. Soy el director Williams. Comience los procedimientos finales de abordaje para todas las naves de la colonia. Repito, esto no es un simulacro. Todo el personal preséntese en las estaciones de salida. En toda la Tierra. La fase final del éxodo comenzó hace años. Las personas habían sido seleccionadas para diferentes naves coloniales según sus habilidades: agricultores, médicos, ingenieros y profesores. La humanidad enviaba a sus mejores y más brillantes para asegurar la supervivencia en su oficina privada. Frank abrió un canal seguro con la presidenta. Señora presidenta, la flota del Consejo ha llegado temprano. Necesitamos despegar ahora. El rostro cansado de la presidenta apareció en pantalla. ¿Cuántos dejaremos atrás? Frank no pudo mirarla a los ojos. Al menos 2 millones de personas, tal vez más, y si pedimos más tiempo, lo considerarán una violación del acuerdo. Podrían atacar. La presidenta cerró los ojos brevemente. Dio la orden de lanzamiento. Frankie, que Dios ayude a los que quedan. 3 días después, Frank se encontraba en el puente de la última nave colonial, el HSSOP, bajo la tierra. La superficie se hacía más pequeña a medida que ascendían. Casi 9.000 millones de personas habían sido evacuadas en la última década. Algunas a las nuevas colonias en el brazo Perseo. Otras a bases temporales en Marte y Europa que serían abandonadas tras la partida de la flota principal. Olivia se unió a él en la ventana. Las naves del Consejo se están posicionando. Alrededor de la Tierra están instalando balizas de cuarentena. ¿Dañarán a los que quedaron atrás?, preguntó Frank. El Consejo afirma que solo quieren contenernos, no destruirnos. Olivia dijo, pero quién sabe qué quieren realmente. El HSSOP llegó al punto de salto donde activaría su nuevo sistema de propulsión. El brillo azul de la Tierra era ahora solo un pequeño punto. El piloto anunció, el motor de salto está listo. Frank echó un último vistazo al hogar de la humanidad. No estamos derrotados, dijo en voz baja. Esto no es el final, es el comienzo. Olivia asintió. El Consejo cree que han contenido una amenaza,
pero simplemente han esparcido las semillas de la humanidad por las estrellas. Llévennos. Frank ordenó en un destello de luz. La última nave que transportaba las esperanzas de la humanidad desapareció en la oscuridad tras ellos. La Tierra estaba ahora rodeada de naves alienígenas, aislada del resto de la humanidad. En el vasto vacío del brazo de Perseo, la humanidad enfrentaría su mayor desafío, pero en ese desafío residía el potencial para algo que el Consejo Galáctico nunca esperó: el nacimiento de un nuevo imperio, nacido del exilio y las dificultades, impulsado por el inquebrantable espíritu humano. 50 años. Había pasado desde el éxodo de la Tierra al planeta ahora llamado Nueva Terra. Jon Ramírez salió de su hábitat a la luz rojiza de la mañana. 2 pequeñas lunas colgaban en el cielo, un recordatorio constante de que este no era el hogar del que le habían hablado sus abuelos como líder de la colonia. El día de Jon comenzó antes del amanecer. El asentamiento había crecido de un grupo de cápsulas de aterrizaje a una pequeña ciudad de 10.000 habitantes, pero la supervivencia aún no estaba garantizada. «Buenos días, señor», dijo un joven guardia mientras Jon recorría el perímetro más allá de la valla. La hierba alta y morada se mecía con el viento, hermosa pero mortal. Ocultos en esa hierba se encontraban depredadores que ya se habían cobrado demasiadas vidas. «¿Algún problema durante la noche?», preguntó Jon. 2 jabalíes intentaban atravesar la valla este. «Los tenemos a ambos». Jon asintió. Las criaturas nativas, depredadores de 6 patas con piel acorazada, parecían estar creciendo. «Dobla las patrullas esta noche». En su oficina, Jon revisó los últimos informes de recursos. Los suministros de alimentos se estaban agotando de nuevo. Las plantas nativas eran en su mayoría incomestibles y los cultivos terrestres luchaban por sobrevivir en el suelo alienígena que necesitaban. Mejores soluciones. El sistema de comunicación sonó. Era Kate Morgan llamando desde Avellan. Una colonia a 3 años luz de distancia. «Jon, lo logramos», Kate dijo con el rostro cansado pero emocionado en la pantalla. «La teoría de la resonancia cuántica funciona. Hemos logrado comunicarnos instantáneamente a través del sistema». Jon se inclinó hacia adelante. «¿Me estás diciendo que descubriste la comunicación instantánea sin retraso de la velocidad de la luz?» Kate asintió. «El alcance es limitado hasta ahora, pero sí. Las especies del Consejo nunca exploraron esta rama de la física. Pensaron que era imposible. Este era el avance que habían estado esperando con la comunicación instantánea. La dispersa colonia humana. Los Onies podrían coordinar recursos y compartir conocimientos». «¿Han compartido esto con las otras colonias?», preguntó Jon. «A partir de hoy, les enviaremos los planos a todos por primera vez en meses». Jon sintió una verdadera esperanza de que la humanidad comenzara a encontrar su camino esa noche. Mientras caminaba entre su gente, vio algo impensable durante los primeros años desesperados. Los niños jugaban en un pequeño parque. Las parejas se sentaban a conversar y reír. Alguien incluso había plantado flores, no por comida, sino simplemente por belleza. Lisa Chen, la doctora jefe de la colonia, se unió a él. «Perdimos a otro bebé hoy», dijo en voz baja. «La gravedad aquí está afectando el desarrollo fetal». Jon le puso una mano en el hombro. «Encontraremos una solución. Siempre lo hacemos. ¿Lo haremos? A veces me pregunto si el Consejo hizo bien en exiliarnos. Quizás no estábamos destinados a dispersarnos entre las estrellas». «Mira a tu alrededor», dijo Jon. «Hace 3 años, la gente aún vivía en cápsulas de aterrizaje y luchaba a diario por sobrevivir. Ahora tenemos hogares, escuelas y un futuro que no es la historia de una especie que está fracasando y la escasez de alimentos, las nuevas enfermedades, los depredadores. Todos los problemas los podemos resolver», dijo Jon con firmeza. «El Consejo. Las especies tuvieron miles de años de ayuda para desarrollar sus civilizaciones. Lo estamos haciendo solos en entornos nunca pensados para los humanos y estaban teniendo éxito». Como para enfatizar su punto, la nueva torre de comunicación en el centro del pueblo se iluminó con luz azul. La tecnología de Kate se instalaría pronto. Nueva Terra estaría conectada a todos los asentamientos humanos en esta parte del espacio. Más tarde esa noche, Jon estaba en el tejado de su hábitat, mirando las estrellas desconocidas en algún lugar más allá del alcance de cualquier telescopio. La Tierra estaba perdida para ellos, quizás para siempre, pero a su alrededor, una nueva civilización humana estaba echando raíces. Se enfrentaban. Desafíos diarios que habrían destruido a las especies inferiores, los entornos hostiles, el aislamiento, la constante lucha por los recursos.
Todo ello debería haber acabado con la humanidad, en cambio, estaba forjando algo más fuerte. Donde las especies del Consejo se habían acostumbrado a sus tecnologías y estructuras sociales rígidas, los humanos se estaban adaptando, innovando y encontrando nuevos caminos. John sonrió al alzarse la segunda luna. El Consejo Galáctico había considerado el exilio como un castigo. Nunca consideraron que al expulsar a la humanidad podrían estar desatando algo imparable sobre la galaxia. Había pasado un siglo desde que comenzó el exilio de la humanidad. La nave de exploración Ges Geraisen flotaba silenciosamente en la oscuridad del espacio inexplorado. En el puente, el capitán Samuel Wilson estudió el desconocido sistema estelar. Los sensores detectan estructuras artificiales en el cuarto planeta. Su primer oficial, Samuel, se inclinó hacia adelante en su silla. Definitivamente, vida inteligente, lo suficientemente avanzada para los viajes espaciales, estaba detectando pequeñas naves en órbita. Esto era inesperado, según los registros del Consejo. Se suponía que el brazo de Perse estaba prácticamente deshabitado, pero esta era la tercera especie inteligente que habían descubierto en el último año. Preparar un equipo de primer contacto. Samuel ordenó: presentémonos a nuestros nuevos vecinos en la sala de preparación. La oficial diplomática María García revisó su dispositivo de traducción por última vez. Después de servir en 5 misiones de primer contacto, conocía la importancia de una comunicación clara. ¿Qué sabemos de ellos?, le preguntó al oficial de inteligencia Daniel Brown, quien estaba revisando los datos del escáner. Se hacen llamar Vexari. Daniel respondió: apariencia insectoides, sociedad comunal de 6 extremidades, su tecnología es aproximadamente equivalente al nivel de la Tierra preexilio, tienen viajes interplanetarios limitados, pero no capacidad FTL. María asintió y nunca se han encontrado con el Consejo. No hay señales de presencia del Consejo en este sistema, pero Daniel dudó. Encontramos algo extraño. Hay evidencia de operaciones mineras recientes en los planetas exteriores usando tecnología mucho más allá de las capacidades Vexeri. La especie del Consejo está rompiendo sus propias reglas. Posiblemente no sería la primera vez que el equipo humano aterriza en el mundo natal de los Vexori. Fueron recibidos con cautela, pero no con hostilidad. Los alienígenas insectoides se alzaban sobre los humanos. Sus ojos compuestos brillaban con colores que parecían comunicar emociones a través del traductor. El líder Vexerari habló: hemos visto naves como la suya antes, pero nunca aterrizan. Solo toman de los mundos exteriores. María dio un paso al frente: somos humanos de colonias en el brazo de Perseo. Venimos a establecer relaciones amistosas. La antena del Vexer se movió. No son como las naves de la sombra. Se esconden. Se muestran abiertamente. Durante los siguientes días, María y su equipo aprendieron más sobre las naves de la sombra. Durante décadas, naves del espacio del Consejo habían estado entrando en secreto al sistema, extrayendo recursos y saliendo sin hacer contacto. Lo mismo estaba sucediendo en otros sistemas cercanos. El Consejo está violando su propia directiva principal. Daniel dijo durante su sesión informativa vespertina que afirman poner en cuarentena a las especies menos desarrolladas, pero las están explotando desde las sombras. Samuel frunció el ceño. Necesitamos investigar más a fondo si el Consejo está haciendo esto en todo el mundo. La región podría ser una oportunidad. María sugirió que estas especies no tienen lealtad al Consejo. Podrían convertirse en aliados. 6 meses después, el HS Geraisen visitó 7 sistemas más, cada uno con una historia similar. Las naves del Consejo vendrían a extraer recursos y se irían sin reconocimiento ni comercio justo. En órbita alrededor de un mundo cristalino de los Luminar, otra especie no perteneciente al Consejo. Samuel recibió a representantes de 12 civilizaciones alienígenas diferentes a bordo de su nave. La especie que llaman Consejo ha tomado de nuestros mundos durante generaciones, dijo el representante de Luminar. Su cuerpo cristalino refleja luz y patrones complejos. No ofrecen nada a cambio. Los humanos buscan una relación diferente. María explicó: ofrecemos comercio, intercambio de conocimiento y defensa mutua. Una vez fuimos exiliados por el Consejo, así como ustedes han sido ignorados por ellos. El representante de Vexerari chasqueó las mandíbulas. ¿Qué ganan los humanos con esta alianza? Samuel dio un paso al frente. Juntos somos más fuertes. El Consejo creía que la humanidad se marchitaría en el exilio. En cambio, encontramos nuevos amigos entre las estrellas. Mientras la reunión continuaba, Daniel se acercó silenciosamente. Samuel, señor.
Los sensores de largo alcance han detectado un explorador del Consejo. Nave. Observando la reunión, Samuel sonrió levemente. Déjenlos observar. Déjenlos ver. Lo que su exilio ha creado. Al final de la cumbre, se firmaron los primeros tratados, acuerdos comerciales, intercambios culturales y el marco para la defensa mutua. Aún no era un imperio, pero se estaban sentando las bases mientras los representantes alienígenas partían. María se unió a Samuel en la plataforma de observación. El Consejo pretendía aislarnos. Dijo que, en cambio, nos convirtieron en el puente entre mundos que nunca se molestaron en comprender. Samuel asintió. Y pronto se darán cuenta de su error. Habían pasado 200 años desde el exilio de la humanidad. Las colonias humanas dispersas se habían convertido en la Confederación de Perseo, una red de mundos humanos y alienígenas unidos por intereses comunes y protección mutua en el planeta Nuevo Washington. El gran salón de la asamblea bullía de actividad mientras se reunían representantes de 30 especies diferentes. La presidenta Alicia Foster estaba de pie en el podio central. Su cabello gris brillaba bajo las luces. A los 62 años, había pasado su vida trabajando para este día. Hoy firmamos la Carta de Nuevo Washington. Anunció. Los delegados reunidos hoy declaramos que la Confederación Perseo no es solo una alianza temporal, sino una unión permanente de mundos libres. La sala estalló en vítores, clics, silbidos y otros sonidos de aprobación de las diversas especies presentes. A diferencia de la rígida jerarquía del Consejo Galáctico, la Confederación se construyó sobre la igualdad entre sus miembros. Cada mundo, independientemente de su nivel tecnológico o población, tenía igual voz. Más tarde esa noche, en su oficina privada, Alicia recibió noticias preocupantes de su asesor militar, el general Ben Cooper. Señora Presidenta. Nuestros puestos fronterizos han detectado naves del Consejo entrando en el sistema Doari. Informó que no solo exploradores esta vez, son naves fuertemente armadas. Alicia frunció el ceño. Los Doari eran uno de los miembros más recientes de la Confederación. Una especie acuática pacífica, cuyo sistema natal contenía valiosos depósitos minerales. ¿Cuántas naves, al menos 20, están usando mercenarios en lugar de fuerzas oficiales del Consejo? Pero nuestra inteligencia confirma que el Consejo los respalda. Alicia estudió el mapa estelar en su pared. El Consejo se había vuelto más audaz en los últimos años, adentrándose más en la frontera a medida que sus propios recursos se volvían. Tensa, envíale un mensaje al almirante Hayes. Decidió la Confederación defenderá el espacio Doari. 3 días después, en la fría oscuridad cerca de los planetas exteriores de Doari, el almirante Richard Hayes se encontraba en el puente de la nave insignia Liberty. A su alrededor, una flota de 70 naves esperaba. Algunas eran humanas, otras tripuladas por Vexari luminares y una docena de otras especies de la Confederación. La flota mercenaria ha entrado en el sistema. Su oficial táctico informó que exigen la rendición de los Dozar. Sus derechos mineros. Richard se enderezó el uniforme hace 2 siglos. El Consejo había expulsado a la humanidad como una especie peligrosa y violenta. Ahora, esa misma capacidad para la guerra protegería a quienes no pudieran protegerse a sí mismos. Abre un canal. Ordenó. El rostro del comandante mercenario apareció en pantalla. Un Krell del Consejo gira su piel escamosa, mostrando signos de la edad. Este es el almirante Hayes de la Confederación Perseo. El sistema Dozari está bajo nuestra protección. Retiren sus naves. Inmediatamente, el comandante Krell rió. La Confederación, un grupo de exiliados y primitivos. El Consejo no reconoce su autoridad. Aquí no estamos pidiendo. Para su reconocimiento, respondió Richard con calma. Le informamos que cualquier acción hostil contra Dozari será respondida con fuerza. La comunicación cesó abruptamente. Momentos después, la flota mercenaria se puso en formación de ataque. Lo que siguió fue la primera gran prueba de la defensa unida de la Confederación. Las naves mercenarias estaban avanzadas, pero se enfrentaron a una flota que combinaba el ingenio humano con las habilidades únicas de múltiples especies alienígenas, la tecnología de cristal luminar. Sensores enemigos interrumpidos, vejatorios. Las tácticas de coordinación permitieron que las naves más pequeñas superaran en maniobrabilidad a las más grandes. Los capitanes humanos proporcionaron el liderazgo estratégico que unió todo. Cuando la batalla terminó, la flota mercenaria se retiró en desorden, dejando atrás 1/3 de sus naves. La noticia de la victoria se extendió rápidamente por el espacio de la Confederación en mundos que habían dudado en comprometerse plenamente con la alianza. El apoyo se fortaleció.
Las especies que temían las represalias del Consejo ahora veían a la Confederación como un verdadero protector en Nueva Washington. La presidenta Foster se dirigió de nuevo a la Confederación: hoy hemos demostrado que juntos somos lo suficientemente fuertes para defender nuestras fronteras. El Consejo creía que al exiliar a la humanidad eliminaban una amenaza. En cambio, crearon un nuevo poder, uno basado no en la dominación, sino en el respeto mutuo y la cooperación. Mientras sus palabras se traducían a cientos de mundos, algo nuevo estaba tomando forma en el brazo de Perseo. No solo una alianza o una confederación, sino los cimientos de un imperio que pronto desafiaría al propio Consejo Galáctico. Habían pasado 300 años desde entonces. El exilio y la Confederación Perseo habían crecido más allá de lo imaginable. Más de 150 sistemas estelares ondeaban la bandera de la Confederación en la estación de investigación Archime. El científico jefe Paul Harris trabajó hasta altas horas de la noche. Su laboratorio estaba lleno de equipos complejos y pantallas brillantes. La computadora ejecutó la simulación 47 de nuevo. Dijo, frotándose los ojos cansados. La pantalla holográfica en el centro de la sala se iluminó mostrando la trayectoria de una nave que se desplegaba a través del espacio de maneras que desafiaban la física convencional. A diferencia de los viajes tradicionales más rápidos que la luz, que usaban el hiperespacio como medio, este nuevo método creaba una conexión directa entre dos puntos en el espacio normal. Paul observó atentamente cómo se completaba la simulación. No hubo picos de energía esta vez. Murmuró, nos estamos acercando. Durante 10 años había estado trabajando en lo que muchos consideraban imposible, un sistema de propulsión que permitiera el viaje instantáneo sin las limitaciones del hiperespacio. El Consejo de Física dijo que no se podía hacer, pero que se habían equivocado antes. La puerta de su laboratorio se abrió y Elizabeth Carter entró. Directora industrial de la Confederación. Había estado muy interesada en el trabajo de Paul. Dime que tienes buenas noticias. Dijo que el Consejo ha aumentado las patrullas a lo largo de nuestra frontera. Paul sonrió. Creo que hemos resuelto el problema de estabilidad. El motor cuántico podría estar listo para pruebas en 3 meses. Elizabeth abrió los ojos de par en par, así de rápido. El ejército esperaba años. No meses. Hemos tenido un gran avance. Las matrices de cristal luminar resolvieron el problema de contención de energía. Esta era la mayor fortaleza de la Confederación, combinar el conocimiento y las habilidades únicas de múltiples especies para superar obstáculos que ninguna civilización podría manejar sola. Mientras que el Consejo dependía de tecnologías que se habían mantenido prácticamente sin cambios durante milenios, la Confederación adoptó la innovación constante. ¿Cuándo podemos implementar esto a gran escala?, preguntó Elizabeth. Paul mostró una nueva exhibición que mostraba la estación Liberty, el enorme astillero en órbita alrededor de Nueva Terra. Sus nuevas técnicas de fabricación molecular han revolucionado nuestra capacidad de fabricación. Una vez completadas las pruebas, podríamos modernizar toda la flota en un año. Elizabeth asintió. Los centros de fabricación. Ella había desarrollado naves que permitían construirse en una fracción del tiempo que tardaban los astilleros del Consejo, combinados con el nuevo sistema de propulsión de Paul. La Confederación pronto tendría capacidades mucho mayores que las que el Consejo podía igualar en toda la estación. Grace Thompson, la principal especialista en reconocimiento de la Confederación, estaba sentada sola revisando informes de su red de inteligencia. Tenía agentes en todo el espacio del Consejo. Los informes pintaban un panorama preocupante. El Consejo, que antes parecía todopoderoso, mostraba señales de graves tensiones internas. La escasez de energía se estaba volviendo común en los mundos interiores. Los sistemas ambientales que habían funcionado a la perfección durante milenios estaban desmantelando la rígida burocracia que gobernaba el espacio del Consejo. Se había vuelto tan complejo que incluso las decisiones más sencillas tardaban años en implementarse. «¿Me uno a ti?», preguntó Paul, dejando su bandeja frente a ella. Grace señaló el asiento vacío. Solo estaba revisando los últimos informes del Consejo. Se están estancando. Paul. Su tecnología no ha avanzado significativamente en más de 1000 años. No han tenido motivos para innovar. Paul respondió, sin competencia, sin desafíos. Hasta ahora, Grace sonrió. Nuestros agentes informan que rumores sobre la Confederación se están extendiendo por los mundos del Consejo. Algunas especies comienzan a cuestionar por qué necesitan al Consejo. Más tarde ese mismo día, el sistema de alerta de la estación activó un mensaje del comando de la Confederación. Apareció en todas las pantallas.
El vuelo de prueba del prototipo de la nave Fénix fue exitoso. Se logró el tránsito cuántico. Tiempo de viaje de Vexor y Prime a Nueva Washington. Instantáneo en toda la estación Arquímeda. Los vítores estallaron 3 siglos después de ser expulsados por la galaxia. El Consejo, la humanidad y sus aliados habían logrado lo que el Consejo creía imposible. En su laboratorio, Paul observaba las estrellas. El exilio se había concebido como una sentencia de muerte para la humanidad. En cambio, se había convertido en el catalizador de sus mayores logros. Liberados de las restricciones del Consejo y obligados a adaptarse para sobrevivir, los humanos habían construido algo único en la galaxia, una civilización basada no en la tradición y la estabilidad, sino en la innovación y la cooperación. Y pronto, el Consejo descubriría cuán poderosa se había vuelto esa combinación. Habían pasado 500 años desde el exilio de la humanidad. La Confederación de Perseo abarcaba más de 300 sistemas estelares, hogar de 47 especies inteligentes diferentes que vivían juntas en relativa armonía en el mundo capital de Nueva Washington. El canciller William Bennett se encontraba frente a los enormes ventanales de su oficina, observando el ir y venir de las naves en las concurridas rutas orbitales. En el 58, William había dedicado su vida al servicio de la Confederación. Lo último que esperaba era enfrentarse a la decisión más importante desde el exilio. Su jefe de inteligencia entró en la sala. El canciller. Los escaneos de largo alcance han sido confirmados. Dijo con voz grave, «Está sucediendo». Al otro lado del espacio del Consejo, William se apartó de la ventana. «Muéstrame una pantalla holográfica». Apareció mostrando docenas de mundos del Consejo. Advertencias rojas brillaron sobre la mayoría. «Sus sistemas ecológicos están fallando», explicó el jefe de inteligencia. «Las redes energéticas están colapsando. La producción de alimentos se ha reducido un 60% en los principales mundos. Su infraestructura se está desmoronando tras milenios de negligencia y sus líderes siguen negando el problema públicamente, pero nuestras fuentes dicen que están en pánico a puerta cerrada. Su tecnología se ha estancado durante tanto tiempo. Ya no saben cómo arreglar estos sistemas». William se sentó pesadamente en su silla. El Consejo, que una vez pareció todopoderoso y que había exiliado a la humanidad como si aplastara un insecto, se enfrenta al colapso. Las balizas de cuarentena alrededor de la Tierra siguen activas, añadió el jefe de inteligencia. Pero muchas de las flotas de cumplimiento han sido convocadas para lidiar con la crisis en sus mundos de origen. William volvió a mirar la pantalla. Miles de millones de vidas, incluso las de las especies que exiliaron a la humanidad, pendían de un hilo. La llamada de la balanza. El Alto Consejo decidió que era hora de tomar una decisión. 3 días después, el Alto Consejo de la Confederación se reunió en una sesión de emergencia. Representantes de todos los mundos miembros llenaron la gran cámara. «Los hechos son claros», dijo William a la asamblea. El Consejo Galáctico se enfrenta a un colapso sistémico. Su rígida adhesión a la tradición y el miedo al cambio los han dejado incapaces de adaptarse. Necesitan ayuda que solo nosotros podemos proporcionar. Una representante de Vexerari se levantó, su forma insectoides, chasqueando con agitación. ¿Por qué deberíamos ayudar a quienes expulsan a los humanos, a quienes explotaron nuestros mundos desde las sombras? Murmullos de acuerdo resonaron en la cámara. William levantó la mano para pedir silencio, porque quienes somos no se define por quienes eran. La Confederación se construyó sobre principios de cooperación y ayuda mutua. ¿Abandonamos esos principios en el momento en que se vuelven difíciles de mantener? La embajadora Julia Martínez se adelantó como jefa del curso diplomático. Su opinión tuvo peso. El canciller Bennett tiene razón. Esto no se trata de perdón, se trata de quienes elegimos ser como civilización. El debate se prolongó durante horas, pero al final la votación fue clara. La Confederación actuaría 2 semanas después. En órbita alrededor del mundo consular de Saloria Prime, una flota de naves de la Confederación apareció repentinamente utilizando el motor cuántico que había revolucionado los viajes espaciales. En su centro se encontraba la nave diplomática Olive Branch, que transportaba a la embajadora. Martínez y su equipo en la estación del Consejo sonaron las alarmas cuando los sensores detectaron la llegada de la flota. «Rompieron la cuarentena», gritó un oficial del Consejo. «Los humanos violaron el acuerdo de exilio». El antiguo Consejo, un anciano del cuerpo de reclutamiento, descendiente de quienes juzgaron a la humanidad siglos atrás, observó las naves que se acercaban con una mezcla de miedo y resignación. Abrió un canal. Ordenó.
El rostro de la embajadora Martínez apareció en la pantalla. Soy la embajadora Julia Martínez, de la Confederación Perseo. Venimos con una oferta de ayuda. Los 4 ojos de Dracor parpadearon confundidos. Fuiste exiliada, prohibida la entrada al espacio del Consejo. Sí, Julia dijo con calma. Pero las circunstancias han cambiado. Sabemos que sus mundos están sufriendo. Tenemos tecnología que puede ayudar a restaurar su sistemas fallidos, ayuda médica para tu gente, comida para los hambrientos. Dracor dudó. El orgullo del Consejo exigió que rechazaran la oferta, pero informes de docenas de mundos mostraban que las condiciones empeoraban día a día. ¿Por qué nos ayudarías después de lo que le hicimos a tu especie? La expresión de Julia se mantuvo firme, porque eso es en lo que elegimos convertirnos allá afuera, en el exilio. Ofrecemos ayuda sin condiciones, anciano. La única pregunta es si tú la aceptarás. Mientras la rama de olivo se movía hacia la posición de atraque, los ojos de 2 civilizaciones observaban 5 siglos después de ser arrojadas. Pero la humanidad había regresado no como conquistadores, sino como potenciales salvadores. Habían pasado 700 años desde el exilio de la humanidad. La galaxia se había transformado de maneras que nadie podría haber predicho. El Consejo Galáctico Rígido se había disuelto hace 50 años, reemplazado por la Alianza Interestelar, una unión de mundos que incluía tanto las antiguas especies del Consejo como a la Confederación de Perseo. En la Tierra reconstruida, ahora restaurada tras siglos de cuarentena, el gran almirante Christopher Nelson se encontraba ante el gran monumento del exilio. El imponente monumento enumeraba los nombres de quienes se quedaron atrás cuando la humanidad huyó a las estrellas. Es difícil creer lo lejos que hemos llegado, dijo el diplomático seltoriano a su lado. El embajador Krill era el bisnieto del anciano Dracor, quien había aceptado la oferta de ayuda de la humanidad 2 siglos antes. Christopher asintió. De exiliados a arquitectos de un nuevo orden galáctico. Nuestros antepasados no podrían haberlo imaginado. Juntos caminaron por los jardines que rodeaban el monumento. La Tierra había sido reabierta a los asentamientos humanos hace solo 30 años, después del último. Se eliminaron las balizas de cuarentena. Ahora servía como punto de encuentro central para la Alianza, un territorio neutral donde todas las especies podían reunirse en igualdad de condiciones. Los archivos del Consejo se integraron completamente en la base de datos de la Alianza. Krell dijo, encontramos algo interesante en el debate original sobre el exilio de la humanidad. Oh, Christopher arqueó una ceja. La votación estuvo reñida. Varias especies se opusieron al exilio, diciendo que la adaptabilidad de la humanidad sería valiosa para la galaxia. Fueron desestimados. Christopher rió suavemente. Quienes votaron por el exilio deben lamentarlo ahora. Muchos lo lamentaron mucho antes. El Consejo cayó. Krell admitió que cuando nuestros sistemas ambientales comenzaron a fallar, nuestros científicos no podían pensar más allá de sus enfoques tradicionales, se necesitó el ingenio humano combinado con las habilidades únicas de otras especies para resolver problemas que creíamos irresolubles en órbita. Sobre la Tierra, la enorme estación espacial Unity sirvió como cuartel general para las fuerzas de paz de la Alianza. Naves de 100 mundos diferentes atracaron allí. Sus tripulaciones trabajaban juntas bajo un comando unificado dentro del centro de operaciones principal. Oficiales de antiguos mundos del Consejo sirvieron junto a humanos y especies de la Confederación. Las distinciones que alguna vez parecieron tan importantes se habían desvanecido con el tiempo. Informe de situación. Christopher dijo, al entrar en la cubierta de mando, todo estaba en silencio en el sector del casino. Oficial Illuminar informó. Su forma cristalina brillaba bajo las luces. La disputa comercial en Vexor y Prime se ha resuelto. Mediación. Christopher sonrió. La alianza no era perfecta. Ningún gobierno que involucrara a docenas de especies diferentes podría serlo, pero funcionó mejor que cualquier otra cosa anterior. La rígida jerarquía del Consejo fue reemplazada por un sistema flexible que valoraba la adaptación y la cooperación por encima de la tradición. Más tarde ese mismo día, Christopher se dirigió a un grupo de jóvenes oficiales de toda la alianza. Hace 700 años, la humanidad se presentó ante el Consejo y fue juzgada demasiado peligrosa para unirse a la sociedad galáctica. Les dijo que estábamos exiliados más allá del brazo oriano. Se esperaba que nos marchitáramos y muriéramos aislados. Hizo una pausa, mirando los diversos rostros que tenía ante sí. Algunos humanos, otros con rasgos de especies de toda la galaxia. En cambio, encontramos nuevos amigos entre las estrellas. Construimos una sociedad que valoraba la innovación por encima de la tradición,
la cooperación por encima del control. Y cuando nuestros antiguos jueces necesitaban ayuda, ofrecíamos la mano en lugar del puño. Una joven oficial Bexeri levantó la extremidad. ¿Era difícil para los humanos perdonar al Consejo por el exilio? Christopher consideró la pregunta. El perdón no era el punto. La comprensión era que el Consejo temía el cambio. Veían la adaptabilidad de la humanidad como peligrosa. Porque amenazaba su visión estática de la galaxia, pero el cambio es inevitable. Quienes no se adaptan fracasarán. Al finalizar la sesión, Christopher regresó al monumento al exilio. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre los nombres grabados en piedra. Quienes se quedaron atrás habían sufrido, pero su sacrificio no había sido en vano. Desde ese doloroso comienzo, había surgido algo extraordinario, una civilización galáctica que combinaba lo mejor de todas sus especies. La ironía no pasaba desapercibida para nadie que estudiara historia. Las mismas cualidades que llevaron al destierro de la humanidad, la adaptabilidad, la determinación y la disposición a desafiar las normas establecidas habían salvado no solo a la civilización humana, sino a gran parte de la galaxia misma. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía, Christopher miró hacia la vasta extensión. El exilio no había sido un fin, sino un comienzo para expulsar a la humanidad. El Consejo había desatado una fuerza que transformaría la galaxia para siempre.